¿Qué tal? Muy buenos días, estimados alumnos, ¿cómo les va? Ya estamos por acá en esta sesión del día 8 de abril de 2021. Vamos a darle. El día martes no pude estar con ustedes, pero pues bueno, ya estamos por acá. Vamos a ver los aspectos generales o las generalidades de lo que es la disolución, liquidación y los concursos mercantiles, todos los archivos, bueno, el archivo y todos los links que vamos a ver o que en teoría tenemos que ver el día de hoy, pues se encuentran en la ley, ¿no? Una oportunidad de irlos abriendo, ¿sale? Se encuentran en la semana 13 del 5 al 9 de abril, que es esta. Y pues vamos a verlos. Los voy abriendo uno por uno. Ok. Y pues vamos a ver. Tenerlos todos ahí a la mano. Bien, sí aproveché para que fuéramos más, ¿no? El día de hoy. Entonces, repito, de antemano espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos. Y vamos a darle el día, vamos a tratar de abarcar, y yo creo que si nos va a dar tiempo, ¿no? Lo que el día martes, pues en la hora que no puedo estar con ustedes, pues a tratar de subirlo o cubrirlo. Yo les soy muy honesto en el aspecto, contable. Esto es un mundo y son diferentes sus circunstancias, pero vamos a ver, ¿no? El aspecto, los fundamentos básicos en donde pues tenemos que diferenciar lo que es una liquidación, eh, una disolución, liquidación y un concurso mercantil, que básicamente uno da pauta para otra cosa. O sea, la disolución marca la pauta para una liquidación, ¿sale? O es la antesala, ¿sale? La disolución es la antesala de la liquidación, y que en la liquidación pues vamos a ver algunos eh, temas por ahí que se pueden tratar con respecto a si la empresa pues es a voluntad que se va a cerrar, o tiene que intervenir una persona ajena para ayudarnos a lo que antes se le conocía como quebrar, ¿no? Con respecto a la ley de quiebras,
que antes se utilizaba o se llevaba a cabo, ¿no? Que debía ser sustituida por la ley de concursos mercantiles. Y esto con la finalidad de que pues no se le deba nada a nuestros proveedores o acreedores, ¿no? Bien, ya lo tengo en orden, pero bueno, también lo tienen ahí en la plataforma, ¿sale? Les anexé más cosas. Y pues bueno, vamos a irnos rapidísimo. Y bueno, como les decía y les repito, el aspecto contable y ni va a venir en el examen. Y pues para aprenderlos, yo nada más les digo que se tienen que saldar, que ajustar, ¿no? Hacer una serie de ajustes para ir liquidando, ¿sale? Estas cuentas, las cuentas contables que tenemos desde una balanza inicial, ¿sale? O una balanza inicial se le llama balanza inicial de la liquidación, ¿sale? Una balanza de comprobación, donde tenemos todas nuestras cuentas y que vamos a ir saldando, ajustando, con la finalidad de que primero se le pague a los acreedores y ya el dinero que pueda quedar, pues se reparta con los accionistas. Y pues esto también considerando que ya no se generen más operaciones y que las últimas operaciones que se hagan sean la venta de los activos o la repartición de estos mismos, ¿sale? Esto contablemente es la liquidación de una empresa, ¿no? A mí me ha tocado ser parte de una liquidación de una empresa, pero de manera voluntaria, de manera total y voluntaria, debido a que, bueno, es una empresa que ya quería cerrar, ¿no? Para cambiar de nombre, pero en cuanto a las personas morales, no nada más es como que las doy de baja y ya, no, tiene que hacerse un proceso, sale en orden correcto para poderse liquidar de manera correcta, es decir, sacar todos los activos, ya no tener más operaciones y pues a los socios pues repartirles, ¿no? Contablemente cómo va a quedar para cerrar cuentas de manera correcta. ¿Sale? Bien, les comparto mi pantalla. Y vamos en orden. ¿Sale? Ahí me lo movieron. Vamos a ver si está mal copiado o no. Bueno, lo cerramos. ¿Sale? A fin de cuentas, la disolución, ¿sale? Fíjense, aquí el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice: disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. Ok. Bueno, sé que la disolución es antes de, pero quiero que ustedes busquen, ¿no? Rapidísimo en la web, aquí en internet, que me digan cuál es, para entender conceptos básicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre disolución y liquidación? Si viene, porque ayer lo estuve checando y corroborando en aspectos de conceptos básicos teóricos y si viene, ¿sale? Entonces, quiero que ustedes me digan, que lo busquen y que me digan cuál es la diferencia entre disolución y liquidación. Va para lo mismo, pero sí es diferente, ¿sale? Sí es diferente en cuanto al concepto que se puede tener, ¿sale? Por favor, 2 minutos, busquen ahí en su celular, en su computadora, cuál es la diferencia entre disolución y liquidación. ¿Sale? El concurso mercantil, pues básicamente es una quiebra en donde interviene un tercero y vamos a verlo más adelante. ¿Sale? Pero vean, tenemos que ver estos artículos que en realidad no son muchos, vamos a tratar de respetar uno que otro, o leerlos de manera corrida. Yo espero que, bueno, el día martes lo hayan hecho un poquito, ¿sale? Y después de esto, pues veremos un archivo también, ¿no? Que nos hace diferencia, nos marca la pauta, para saber cuál es la diferencia entre una quiebra y un concurso mercantil. ¿Sale? Vamos.
puede decir cuál es la diferencia entre disolución y liquidación. Ya nada más son nuestros últimos temas. En el aspecto teórico puede venir, ¿sale? Aunque lo que más me interesaría es el aspecto práctico que vimos en las últimas, fueron 3 o 4 sociedades mercantiles, ¿sale? Fue sociedad comandita simple por acciones de responsabilidad limitada. Mínimo fueron 3, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, un aspecto teórico que pudiera venir es parte de esas mismas sociedades y estos temas también, ¿no? Que es disolución, liquidación y concursos mercantiles. Por favor, ¿alguien me puede decir qué encontraron en cuanto a la diferencia? ¿Alguien? Nadai, Maya, Tere, Clara Alejandra, Elizabeth, Luis Gustavo. No les digo, a ver, Madai, ¿qué me puedes decir de lo que has encontrado? Es una pequeña diferencia nada más. ¿Sí? Luego lo ponen así como tal y les aparece. A ver, bueno, Madai es por micrófono, digo por... ¿Cuál? Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre disolución y liquidación? Elizabeth, dime. La liquidación constituye la fase final del estado de disolución y la liquidación culmina con la cancelación de la inscripción del contrato social, con la cual la sociedad queda extinguida. Ok, vamos a ver, vamos a aterrizarlo. La disolución se refiere en forma específica a la extinción de la personalidad, ¿sí? de la empresa, ¿no? Se extingue, ¿no? Lleva a desaparecer en cuanto a su persona jurídica, ¿sale? Y la liquidación se refiere a la extinción también, pero del patrimonio, ¿sale? Es decir, una vez que ya está disuelta, una vez que ya está, ya está declarada por darse de baja, la personalidad jurídica del personal moral, pues obviamente se tiene que, iba a conllevar, por eso les digo que es la antesala, una cosa lleva a otra, ¿no? La extinción del patrimonio social, o sea, de sus activos, pasivos, ¿no? Y el capital. Ok, perfecto, Madai. Muchas gracias. Vámonos. Artículos del 235 son alrededor de 14. ¿Sale? Y lo leeremos de manera de corrido. A ver, vamos a ver. Es una extinción. A ver, entonces una vez extinguida la sociedad se pondrá en liquidación, o sea, se van a extinguir también su patrimonio. Artículo 235. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten, excediéndose de los límites de su cargo. A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores será por acuerdo de los socios, tomando la proporción y forma que esta ley señala según la naturaleza de la sociedad. ¿Sale? En los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración de plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores
deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. Bien, 37. Mientras no haya sido inscrito en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán el desempeño de su cargo. El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios. Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados continuarán en su cargo hasta que entren en funciones nuevamente los nuevamente nombrados. Cuando sean varios los liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente. La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas del contrato social o de la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad. Recuerden que son los representantes legales. Hecho el nombramiento de los liquidadores, los administradores les entregarán todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivos sociales. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán las siguientes facultades. Todas estas, concluir las operaciones que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada uno de los socios por su haber social, o sea, por su capital social, pues, practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a discusión. En la liquidación hay un balance, ¿sale? Hay estados financieros iniciales y finales, ¿sale? El balance final, una vez aprobado, se depositará en el registro público de comercio. Obtener del registro público de comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Ningún socio podrá exigir de los liquidadores la entrega total del haber que le corresponda, pero sí la parcial o que sea compatible con los intereses de los acreedores de la sociedad, mientras no estén extinguidos sus créditos pasivos o se hayan depositado su importe si se presentare inconveniente para hacer su pago. Eso quiere decir que pues, no se le va a dar todo lo que posiblemente le pueda corresponder a los socios, debido a que es una, bueno, primero los tienen que liquidar a los acreedores, ¿no? Y las deudas que se tengan también con los trabajadores. Y aquí es ya donde interviene la ley de concursos mercantiles, antes utilizada la ley de quiebras. Esto debido porque, bueno, principalmente la liquidación sucede por dos cosas, por de manera voluntaria o por insolvencia económica. Cuando es de manera voluntaria, pues es decir, pues no le debo nada a nadie, ¿sale? Y se cierran las cuentas también correctamente, pero pues el dinero nada más se reparte entre los socios. Pero cuando es por insolvencia económica, entonces ahí entra el concurso mercantil y pues cómo vas a pagar con tus activos o a tratar de pagar con tus activos. Y si sobra algo de dinero, pues repartirlo entre los socios. Las sociedades disueltas, aún después de disueltas, conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Tal vez aquí suena un poco contrariado porque al final de cuentas la disolución tal vez es la pérdida o la extinción de la personalidad de la empresa, pero la sigue conservando únicamente para efectos de liquidación. Y eso quiere decir que la sigue conservando esa personalidad jurídica para liquidarse, pero ya no para operar, ya no para hacer transacciones de compra-venta de bienes o servicios, ¿no? 245. Dice, los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después de la fecha en que se concluya la liquidación los libros y papeles de la sociedad. 10 años, ¿por qué? Bueno, recuerden que también está en la auditoría, corresponde a 10 años de revisión atrás, en que tiene derecho la autoridad y que tiene la obligación del contribuyente o una empresa, llámese física o moral, de guardar sus libros, ¿no? Sus documentos para que puedan ser revisados. $246. Si alguien me ayuda, por favor, con el 246, le voy a pedir a Clara Alejandra, si me puedes apoyar, por favor. Clara Alejandra, ¿no está por acá? Lisbeth. Lisbeth.
Sí, profe. Ok, ahí está por ahí Alejandra. Artículo 246. En la liquidación de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas sociales, la distribución distribución del remanente entre los socios, si no hubiere estipulaciones expresadas, se sujetará a las siguientes reglas. 1. Si los bienes en que consiste el haber social son de fácil división, se repartirán en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en la masa común. 2. Si los bienes fueren de diversa naturaleza, se fraccionarán en las partes proporcionales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere. 3. Una vez formados los lotes, el liquidador convocará a los socios a una junta en la que se les dará a conocer el proyecto respectivo, y aquellos gozarán de un plazo de 8 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir modificaciones, si se creyeren perjudicados sus derechos. 4. Si los socios manifestaren expresamente su conformidad, o si durante el plazo que se acaba de indicar no formulen observaciones, se les tenderán por conformes con el proyecto, y el liquidador hará la respectiva adjudicación, otorgándose en su caso los documentos que procedan. 5. Si durante el plazo que se refiere la fracción 3, los socios formulen observaciones del proyecto de división, el liquidador convocará a nueva junta en el plazo de 8 días para que de mutuo acuerdo se hagan al proyecto las modificaciones a que hallar lugar, y si no fuere posible obtener el acuerdo, el liquidador adjudicará el lote o lotes respecto de los cuales hubiere inconformidad en común a los respectivos socios, y la situación jurídica resultante entre los adjudicatarios se rigará por las reglas de la copropiedad. 6. Si la liquidación social se hiciere a virtud de la muerte de uno de los socios, la división o venta de los inmuebles se hará conforme a las disposiciones de esta ley, aunque entre los herederos haya menores de edad. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, son situaciones especiales, obviamente, más en la liquidación de este tipo de sociedades, ¿sale? En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, que es donde se manejan acciones, ¿vale? Y los liquidadores procederán a la distribución del remanente entre los socios con sujeción a las siguientes reglas. En el balance final se indicará la parte que a cada socio corresponda en el haber social. Dicho balance se publicará por 3 veces, de 10 en 10 días, en el periódico oficial de la localidad. El mismo balance quedará por igual término, así como los papeles y los libros de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de 15 días a partir de la última publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de accionistas para que apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por uno de los liquidadores. Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan contra la entrega de los títulos de las acciones. Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no fueren cobradas en el transcurso de 2 meses, contados desde la aprobación del balance final, se depositarán en una institución de crédito con la indicación del accionista. Dichas sumas se pagarán por la institución de crédito en que se hubiese constituido el depósito. Bueno, en fin, estos son los artículos base que hablan de la liquidación de las sociedades de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que ocurre con la Ley de Concursos Mercantiles? Esto lo vamos a ver ahorita, ¿sale?
pero me interesa antes, es más, incluso esta la dejo al final, ¿sale? Y esta va primero, ¿sale? Vamos a verla así. Pausa y... Okay. Al final, si nos da el tiempo, veremos este archivo que nos habla acerca de las principales diferencias del concurso, de la ley de concursos mercantiles en comparación con la ley de quiebras y suspensión de pagos. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo liquidar una empresa? ¿Sale? Al menos en México. La liquidación de una empresa implica el cierre de todas las actividades y redistribución de los activos de la empresa entre personas o acreedores a los que se deba dinero. Cuando la empresa ya no puede pagar estas obligaciones, deudas, préstamos otros, se considera insolvente. Ojo, vamos a aclarar esto más adelante porque ya les había comentado que se puede liquidar una empresa por dos cosas principalmente. De manera voluntaria, porque si quiere cerrar la empresa, ya cumple con sus objetivos, ya no da para más, entonces los socios antes de caer en insolvencia se deciden cerrar la empresa, ¿sale? O por decisión personal de todos, acuerdo mutuo, o de casi todos, y por insolvencia, que sí está más canijo porque se va a cerrar, pero ya como que los liquidadores ya no son o ya no podrían ser los representantes legales de la misma empresa, sino comisarios, ¿no? Autorizados por un juez. Ahora, los procedimientos de liquidación consisten en la venta de todos los inventarios, activos físicos como maquinaria o muebles, ¿vale? Y activos financieros, todos los activos fijos, todos los activos físicos. Vender o liquidar estos activos permite a la empresa pagar las deudas pendientes. Una vez vendidos todos estos activos, la empresa cierra oficialmente. Procedimiento para liquidar una empresa en México. Existen dos tipos de procedimientos de liquidación: por liquidación voluntaria, como les había mencionado, y por insolvencia. La diferencia más significativa es cómo se inicia cada procedimiento. Bajo liquidación voluntaria, la empresa comienza el proceso en sí. El procedimiento de insolvencia se puede solicitar cuando un acreedor emprende una acción contra la empresa por cualquier deuda que le corresponda. Es decir, aquí ya los acreedores, o sea, que son las personas a las que les debemos, ¿sale? Nosotros como empresas son a las personas a las que les debemos, ya sea por mercancía o por cosas diferentes a la mercancía, ¿sale? Que pueden ser proveedores y acreedores. Un proveedor es nuestro acreedor, pero única y exclusivamente por la mercancía que nos vende. Pero estos cuates, estos acreedores pueden emprender pues, una demanda, una denuncia por el hecho de que no les estamos pagando ya, ¿sale? Debido a que ellos creen, no, ellos presumen, pueden presuponer que vamos a caer en una, o ya estamos en una insolvencia económica, ¿no? Entonces es por eso que no corren el riesgo también, y ellos también pueden saber, ¿no? Si son deudas que se pueden cubrir de alguna manera o que ya no se van a cubrir del todo, pues fiscalmente tienen una repercusión, pues de cierta manera benéfica para ellos, porque ya lo pueden hacer una deducción, ¿sale? La deuda que nosotros contraigamos con ellos y que ya no podamos pagarles, pues entonces ellos le pueden volver fiscalmente pues una deducción autorizada, deducción, pues un gasto deducible, pues, por las cuentas incobrables que ellos en su contabilidad pueden tener, debido a que nosotros ya no les estamos pagando y que muy posiblemente ya no pudiéramos pagarles o no del todo, ¿sale? La liquidación voluntaria implica dificultades económicas o financieras de la empresa o la imposibilidad de continuar con el objeto social de la misma. Esta decisión debe ser acordada por todos los accionistas y validada en la asamblea. Durante esta reunión se nombrarán uno o más liquidadores. Una vez tomadas estas decisiones internas, se presenta el acta de disolución y liquidación de la sociedad en el registro público de comercio. Adicionalmente, se procederá a cerrar transacciones y operaciones en curso, realizar pagos pendientes de deudas de acreedores y proveedores, vender los activos de la empresa,
distribuir los activos liquidados y restantes entre aquellos acreedores y accionistas a quienes se les debe dinero y elaborar el balance de liquidación. Los documentos de la sociedad y de cooperación deberán quedar guardados durante 10 años posteriores a la fecha de liquidación. Es esencial buscar apoyo de expertos, bla, bla, artículo, ¿no? Ahora vamos con la insolvencia. Todos los procedimientos de insolvencia se rigen por la ley de concursos mercantiles. Entonces aquí ya es, si hiciéramos un cuadro sinóptico, aquí ya nosotros diríamos, a ver, disolución es esto, ¿sale? La extinción de la personalidad de la empresa, jurídicamente hablando. La liquidación, ¿sale? Hay dos tipos de liquidación, voluntaria, pum, pasa nada, y la involuntaria, entonces ahí entra lo que es el tema de los concursos mercantiles, ¿sale? Todos los procedimientos de insolvencia se rigen por la ley de concursos mercantiles mexicanos. Los acreedores pueden iniciar procedimientos legales cuando una empresa ya no puede pagar sus deudas y se cataloga como empresa deudora. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles será la autoridad principal en estos procedimientos. El procedimiento de insolvencia consta de dos etapas, conciliación y quiebra. La conciliación tiene un plazo estatutario, bueno, aquí son otros temas, un poquito más de abogacía, pero bueno. Durante la fase de conciliación, el deudor debe intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores o llevar a cabo un plan de reorganización. Si se llega a un acuerdo de reorganización, el juez emite una resolución. Al ser aprobado el acuerdo, se da por terminado el procedimiento. Si no se llega a un acuerdo entre las dos partes, es posible establecer un plan de reorganización sin el voto de todos los acreedores, solo cuando se respeten determinadas condiciones obligatorias y porcentajes específicos de votos según los textos de la ley de concursos mercantiles. ¿Sale? Liquidar una empresa en México, procedimiento más sencillo. Bueno, estos son los pasos nuevos y simplificados para la liquidación voluntaria. Ojo, la voluntaria. ¿Me puedes apoyar, por favor? Aquí está lo que estamos leyendo en la no sé si lo habrán podido ver, si lo hayan podido ver, porque tenía yo la pantalla en pausa, pero bueno, la liquidación voluntaria, ¿sale? Y la de insolvencia. Vamos a ver ahora cómo se liquidaría los pasos que se llevarían a cabo para liquidar una empresa en México de manera voluntaria, ¿sale? Si me puedes apoyar, por favor, Maya. Los pasos nuevos y simplificados para la liquidación voluntaria incluyen: 1. Realizar una asamblea de accionistas para definir los acuerdos de liquidación y nombrar los liquidadores. Publicar el acta de asamblea en el del sitio web de publicaciones de sociedades mercantiles o PSM. Ya no es necesario formalizarlos ante un notario público. Con la autorización de la Secretaría de Economía de México, entregar el acta de liquidación ante el Registro Público de Comercio. Todos los activos, propiedades, registros y documentos de la empresa se transfieren al liquidador. 5. Distribución por parte del liquidador de los activos restantes a los accionistas, de acuerdo al porcentaje de sus acciones. 6. Entrega de los certificados de acciones al liquidador por parte de todos los accionistas. 7. El liquidador publica el balance final de la empresa en el PSM. 8. La Secretaría de Economía de México presentará la cancelación de la inscripción de la empresa en el Registro Público de Comercio y notificará a las autoridades fiscales mexicanas de la misma. Ok, perfecto, muchas gracias, Maya. Entonces, estos son los pasos y digamos que aquí entran abogados y contadores, pero donde más tienen cabida o tendremos cabida los contadores es aquí. El 5 y el 6, básicamente, ¿no?
distribución por parte del liquidador de los activos restantes a los accionistas de acuerdo a los porcentajes de sus acciones y la entrega de los certificados de acciones al liquidador por parte de todos los accionistas. ¿Sale? Bien, estos son los pasos básicamente que se siguen para liquidar una empresa en México de manera voluntaria. Ahora, cuando es por insolvencia, ¿sale? Ya entra la ley bueno, antes se utilizaba la ley de quiebras, ahora es la ley de concursos mercantiles. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Que ahora ya no va a ser un liquidador mismo de la empresa, un representante legal, por ejemplo, ahora ya va a ser un tercero, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver qué es el concurso mercantil. En alguna ocasión, no sé si se han preguntado qué es un concurso mercantil, posiblemente sí. Recuerden estas páginas son muy buenas, tenemos que ver nada más a lo mejor la antigüedad, no ha cambiado mucho porque esto sigue vigente, ¿sale? Es de hace 5 años y medio, ¿no? Pero bueno, ese contado, esa página yo se las recomiendo. Puede haber además a lo mejor unos pequeños detallitos, pero realmente su información es buenísima y ustedes pueden pues confiar en esta página de Contador Contado, ya sea artículos o videos. En alguna ocasión se han preguntado qué es un concurso mercantil. Posiblemente sí, posiblemente no, pero al menos nosotros sí nos preguntamos en algún momento. Por esa misma razón, presentamos y compartimos esta pequeña investigación. Un poco de los antecedentes del concurso mercantil. Este parrafote, si puedes apoyar, por favor, Luis Gustavo. Claro, profesor. El concurso mercantil es algo así como el sustituto de la ley de quiebras y suspensión de pagos de 1943, la cual se encargaba de regular y vigilar los movimientos de las empresas que ya no tienen solvencia economía para cubrir con sus obligaciones y se declaraban en quiebra, y por lo tanto suspendían todo tipo de pagos. Pero como este daba lugar a otros malos manejos, el 12 de mayo del año 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Concursos Mercantiles, dando origen a lo que es hoy el concurso mercantil, así como el instituto encargado de llevar dicho concurso, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que además cuenta con la autonomía técnica y operativa para realizar sus funciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces podemos ver que antes, ¿no? Se utilizaba esta ley de quiebra, suspensión de pagos, ya está en términos legales, ya no es utilizada, tiene otro nombre, vamos a llamarle derogada, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, ¿qué es un concurso mercantil? La ley de quiebras es sustituida por la ley de concursos mercantiles. Yo antes creía, mucho antes, cuando yo iba a la universidad, pero en los primeros cuatrimestres de la universidad, cuando en la materia de Derecho Mercantil nos mencionaron por primera vez, bueno, es para mí, por primera vez, la palabra o el concepto de concurso mercantil, pues luego, no sé si a ti te pasó, pero se me vino a la mente el hecho de concursar por algo y ganar algo, ¿no? Cuando realmente un concurso mercantil viene siendo ya una quiebra, o sea, viene siendo una empresa que se declara insolvente y que le van a ayudar a quebrar, ¿no? Correctamente. ¿Y qué es esto de quebrar correctamente? Pues que no deba mucho o no deba nada y que nadie salga pues, perjudicado o salga perjudicado lo menos posible. El concepto de acuerdo al diccionario jurídico mexicano, tomo uno México por Roa, dice lo siguiente: el concurso mercantil es el procedimiento jurisdiccional al que se somete un comerciante cuando incumple generalizadamente con el pago de sus obligaciones, que tiene por objeto lograr la conservación de la empresa del comerciante, mediante el convenio
que éste suscriba con sus acreedores reconocidos o, en su defecto, vender la empresa, sus unidades productivas o los bienes que le integran para pagar a los acreedores. ¿En qué consisten o para qué realizar los concursos mercantiles? Algunas personas pueden ser declaradas en concurso mercantil cuando incurren en el incumplimiento del pago de sus obligaciones, pero aclaramos, no todas las personas. Para estos procedimientos solo pueden ser los comerciantes los que se declaran en concurso, que en este caso son todas aquellas personas físicas con capacidad legal para realizar el comercio habitualmente, así como las personas morales, constituidas con base en la ley mercantil. Incluso las extranjeras, ya sean agencias o sucursales, pero siempre que realicen actos, también actos de comercio dentro del país, con el fin de obtener ganancias. Como indica su concepto, o como se indica en su concepto, el concurso mercantil es un procedimiento jurisdiccional, es decir, es un procedimiento en el cual un juez de distrito se encarga de revisar todo lo concerniente a resolver la situación del comerciante en insolvencia, para poder determinar si dicho comerciante se encuentra en los supuestos del concurso mercantil que prevé la ley, ya sea que apruebe un convenio con los acreedores para liquidarlos o se declara la quiebra y se procede a rematar los bienes sujetos al concurso, o sea, los bienes del comerciante, los bienes de la empresa, y efectuar el pago correspondiente a todos los acreedores. Esto lo puede hacer, como ya lo venimos mencionando, uno de los acreedores se le levanta una demanda, bueno, levanta o hace una demanda, ¿sale? Y entonces, pues, si con uno, digamos con un acreedor, procede, ¿no? Imagínense con dos o tres o con todos los acreedores a los que les llevamos pues dinero, ¿no? En otras palabras, una persona física, moral puede declararse en concurso cuando incumple de manera generalizada con sus acreedores, entre los cuales pueden ser sus trabajadores mismos, sus proveedores de bienes, hacienda, bancos, entre otros, pero siempre que un juez así lo determine. Para cuando entre en concurso, se realizarán convenios de pago. Aquí es donde entran los especialistas de IFECOM, ¿sale? Los cuales prácticamente tomarán el control de la empresa del comerciante para que, con base en los convenios de pago, se trabaje con la empresa y, previo estudio de juez, pueda cubrir esos pagos y tratar de salvar dicha empresa comercial. Y en caso de que el juez determine que los bienes, aunque se trabajen, no alcanzan para pagar, se rematarán y, ponderando a los acreedores, es como se liquidarán. Que para estos casos lo más importante son los trabajadores, ¿sale? El objetivo de estos concursos mercantiles es de que las empresas, aunque tengan estos momentos difíciles, no desaparezcan, sino que cuenten con personas que sean especialistas en esto, ayuden a salvar de la quiebra al comerciante. Es por eso que dentro del procedimiento del concurso mercantil se realizan dos etapas importantes que son la conciliación y la quiebra, en la cual, ya lo veíamos, en la conciliación tiene la finalidad de conservación de las empresas, como anteriormente ya lo he mencionado, ¿sale? Mediante la realización de convenios de pagos, ¿sale? Y cuando se da la segunda etapa es porque no se llegó a ningún convenio con los acreedores y por tal motivo el objeto de esta etapa es la de la venta de los bienes y de todos los derechos que integran la empresa del comerciante, o sea, todos sus activos, de manera que con lo que se obtenga se realice el pago a los acreedores respectivos, recordando que sus principales obligaciones a cumplir son las del tipo laboral, ¿sale? O sea, las de los trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre quiebra y concurso mercantil? Bueno, la diferencia entre la antigua ley de quiebras y suspensión de pagos, así se llamaba, antigua ley de quiebra y suspensión de pagos, se llama antigua porque ya no se utiliza, y la ley de concursos mercantiles radica en que antes las empresas se declaraban en quiebra y cerraban operaciones. En cambio, para la ley de concursos, primero se trata de conciliar para no cerrar sus operaciones y tratar de salvarla, y con el fin de no acabar principalmente con las fuentes de trabajo, y si no se logra, se declara ahora sí en quiebra totalmente, ¿sale? Aparte, hay situaciones, o había situaciones en la que cuando se declaraban en quiebra, boom, ya simplemente cerraron operaciones y ya no le pagaban a nadie,
¿sale? Antes ahí los perjudicados, de cierta manera, pues eran los acreedores y incluso los trabajadores. Empezaban a despedir gente porque ya veían que iban a quebrar, ¿sale? Pero en cuanto a la quiebra, había ciertas desventajas, muchas desventajas para los acreedores, ¿sale? Y nos ponemos del lado de los acreedores ahora, o sea, das cuenta que tú eres un acreedor y a ti una empresa te debe. Si se declaraba en quiebra, ya no te iba a pagar, ¿sale? Entonces, la ley de concursos mercantiles es, bueno, llegar a un acuerdo, un convenio, sale con la persona que te debe, ¿no? O la persona a la que le debes, viéndolo desde las dos perspectivas, ¿sale? Y pues en dado caso de que se pudiera salvar la empresa, sale salvarla, y si no, pues entonces ya concederle el concurso mercantil por quiebra, ¿sale? Bien, vamos a ver, si me puedes apoyar, ley de concursos mercantiles, el procedimiento para la declaración del concurso mercantil, son 11 artículos, un poco largos o no, pero bueno, vamos a ver. 17, del 17 al 19, vamos a ver. Si me puedes apoyar, Clara Alejandra, por favor, Sote. Sí, estarás por acá. Gracias, Clara. Ay, pero no te escucho. Creo que no funciona, ¿verdad? El micrófono. Ok. Tere de Montserrat Fortis. ¿Me puedes apoyar si sirve tu micrófono? Del 17 al 19. Teresa de Montserrat Fortis García. ¿No está por acá? No, Clara Alejandra, no se escucha el micrófono. Bueno, pues, a ver, Luis Gustavo, por favor. Luis Gustavo, te comento aquí, no te respondí en mi mente, pero sí eres por la, ¿cómo se dice? Pues el comentario, ¿no? O como la indicación que me hiciste ayer, lo leí. Claro que sí, ya sabes, por mi parte no hay problema. Me da mucho gusto, ¿sale? Me da mucho gusto. Y pues a seguir adelante, ¿sale? Ya sabes que por mi parte no hay problema. Diferencia punta al corriente para pues el examen que ya se aproxima el martes, ¿no? No, el jueves, perdón, de aquí 8 días, ¿no? Y pues lo que podamos ver hasta el día martes es lo que entrará, ¿no? Punta al corriente sin problema, por mi parte no hay ningún problema. Me da mucho gusto. Les Gustavo, apóyame, por favor, del 17 al 19. Tal vez hoy seas nuestro lector oficial, ¿sale? Y Maya, porque, o tal vez Liz, porque Bueno, no funcionan los micrófonos. Gracias. claro. Artículo 17. Es competente para conocer del concurso mercantil de un comerciante el juez de distrito con jurisdicción en el lugar en donde el comerciante tenga su domicilio. Artículo 18. Las excepciones de naturaleza procesal, incluyendo las incompetencias del juez y la falta de personalidad, se transmitirán en la vía incidental y no suspenderán el procedimiento. Tampoco se suspenderá el procedimiento de declaración de concurso mercantil por la interposición y el trámite de recursos en contra de las resoluciones que al efecto el juez dicte. El juez deberá desechar el plan de las excepciones notarial imprecedentes y podrá resolver las excepciones procesales en una o varias sentencias interlocutorias. Artículo 19. Si se declara procedente la excepción de la falta de personalidad del actor o la objeción que se haya hecho a la personalidad de quien se haya ostentado como representante del comerciante, el juez concederá un plazo no mayor a 10 días para que subsane si los defectos del documento presentado por el representante fueran subsanables. De no subsanarse cuando se trate de la legitimación al procedimiento del comerciante, se continuará al juicio en rebeldía de este. Si no se subsanará la del actor, el juez de inmediato sobresará el juicio. Y ya. Ok, muchas gracias.
Perfecto. ¿Sale? Estos artículos de esta ley ya nos están hablando de cómo llevar, ¿no?, un procedimiento para el concurso mercantil. Anteriormente se le conocía o se utilizaba, ¿no?, la ley de quiebras, que ahorita vamos a ver una pequeña diferencia en un archivo hasta donde nos dé tiempo. ¿Sale? Bien. Artículo 20. El comerciante que considere que ha incurrido en el incumplimiento generalizado. O sea, generalizado quiere decir como que en todas, ¿sale? De sus obligaciones, en términos de cualquiera de los dos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá solicitar que se le declare en concurso mercantil. O sea, siendo honestos, una empresa misma, ¿no?, que dice, ya recurrí, bueno, ya recaí concurrentemente en la falta de pagos en la morosidad, ya sea en bancos, en mis trabajadores o con mis acreedores, ¿sabes qué? Que me declaren. ¿Sale? Debo solicitar a un juez que me declare en concurso mercantil. Y, pues bueno, retomamos desde esta parte. En caso de ser fundado, se abrirá en etapa de conciliación, salvo que el comerciante expresamente pida que el concurso mercantil se abra en etapa de quiebra, o sea, en etapa de decir, sabes que ya no tengo solución, ya no tengo, ya la empresa no tiene remedio, ya no nos ahorraremos mucho tiempo, ¿sale?, si ya no entramos en la etapa de conciliación, sino directamente en la etapa de quiebra, ¿sale? La solicitud de declaración del concurso mercantil presentada por el propio comerciante deberá contener el nombre completo, denominación, razón social del comerciante, el domicilio que señale para ir a recibir notificaciones, así como en su caso el domicilio social, es de sus diversas oficinas y establecimientos, incluyendo plantas, almacenes o bodegas, especificando en caso necesario en donde tiene la administración principal de su empresa, o en su caso, de ser una persona física, el domicilio donde vive, y además a ella deberán acompañarse los siguientes anexos: los estados financieros del comerciante de los últimos 3 años, los cuales deberán estar auditados cuando exista esta obligación en términos de ley. De hecho, antes de que un juez emita, ¿no?, emita un concurso mercantil, es ideal que pues cada año se hayan auditado los estados financieros. ¿Sale? Una memoria en la que razona acerca de las causas que los llevaron al estado de incumplimiento en que se encuentra. Una memoria es un memorándum, pues, ¿sale? Un escrito libre en donde se haga mención, ¿no?, de qué es o cuáles fueron las causas de que se encuentre, ¿no?, ahora en esa situación. Una relación de sus acreedores y deudores que indique sus nombres y domicilios, la fecha de vencimiento del crédito o los créditos de cada uno de ellos, el grado con que estima se les debe reconocer, indicando las características particulares de dichos créditos. Número 4, un inventario de todos sus bienes inmuebles y inmuebles, títulos, valores, géneros de comercio y derechos de cualquier otra especie. Una relación de los juicios en los cuales el comerciante sea parte. El ofrecimiento de otorgar, en caso de admisión de solicitud, la garantía a la que se refiere el artículo 24. O sea, hay serie de requisitos en la que se deben tener en cuenta, llevar, ¿sale?, y requisitar para cuando se solicite el concurso mercantil, ¿sale? Podrán demandar la declaración del concurso mercantil cualquier acreedor del comerciante o el Ministerio Público. Si un juez durante la tramitación de un juicio mercantil advierte que un comerciante se ubica en cualquiera de los supuestos de los artículos 10 u 11, procederá de oficio a hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales competentes y del Ministerio Público para que en su caso este último demande la declaración del concurso mercantil. Las autoridades fiscales solo procederán a demandar el concurso mercantil de un comerciante en su carácter de acreedores. La demanda del concurso mercantil deberá ser firmada por quien la promueva y contener todos estos requisitos, ¿sale? La demanda
que presente un acreedor deberá acompañarse de prueba documental que demuestre que tiene tal calidad, el ofrecimiento de otorgar en caso de admisión de la demanda la garantía a la que se refiere el siguiente artículo, ¿sale? O sea, el artículo 24, y los documentos originales o copias certificadas que el demandante tenga en su poder y que hayan de servir como prueba de su parte. Los documentos que presentare después no les serán admitidos, ¿sale? Salvo tratándose de los que sirvan de prueba contra las excepciones alegadas por el comerciante. Es decir, el demandante pues tiene que presentar pruebas documentales, ¿no? De qué es lo que se le debe, ¿no? Qué es lo que no se le ha pagado. En caso de oscuridad, irregularidad o deficiencia en el escrito o anexos de solicitud o demanda en concurso mercantil, el juez dictará acuerdo en el que señalará con precisión en qué consisten ellas, previniendo para que se aclaren y subsanen en el mismo expediente. ¿Sale? 25. El acreedor que demande la declaración del concurso mercantil de un comerciante podrá solicitar al juez la adopción de providencias precautorias o, en su caso, la modificación de las que se hubieran adoptado. 26. Admitida la demanda del concurso mercantil, el juez mandará citar al comerciante, o sea, entiéndase el comerciante por la empresa, ¿no? Y esa de una persona física o moral, concediéndole un término de 9 días para contestar. El comerciante deberá ofrecer en el escrito de contestación las pruebas que esta ley autoriza. ¿Sale? (27) Con la contestación de la demanda se admitirá la prueba documental y la opinión de expertos cuando se presente por escrito. Quien presente la opinión de expertos deberá acompañar dicho escrito de la información y documentos que acrediten la experiencia y conocimientos técnicos del experto que corresponda, etc. Artículo 28. El comerciante que haya solicitado su declaración de concurso mercantil, o en su caso, los acreedores que lo hayan demandado, podrán desistir de su solicitud o demanda, siempre que exista el consentimiento expreso de todos ellos. El comerciante o los acreedores demandantes sufragarán los gastos del proceso, entre otros, los honorarios del visitador y, en su caso, del conciliador, ya sea por otro, ¿sale? Entonces, aquí estamos hablando de la ley de partes de la ley, sí, del capítulo 3, del 17 al 28, de la ley de concursos mercantiles, ¿sale? Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia, hasta 15 minutos que nos dé tiempo, de lo que es, o de lo que era la ley de quiebras y la ley de concursos mercantiles. Estas páginas están en plataforma y ustedes lo pueden leer, ¿sale? Cuando gusten y manden. ¿Sale? Principales diferencias que propone la ley de concursos mercantiles en comparación con la ley de quiebras y suspensión de pagos, que ya está cesada esa ley. ¿Sale? Vamos. Por lo último, si me puedes por Liz. Lisbeth. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que con la ley de quiebras y suspensión de pagos, en ocasiones se otorgaban demasiados beneficios al comerciante, que acarreaban una inseguridad e inclusive fraudes en contra de los acreedores, pues comerciantes que verdaderamente tenían capacidad de pago aprovechaban los beneficios que otorgaban las figuras reguladas en la ley de quiebras y suspensión de pagos, como la suspensión para incumplir sus obligaciones. Es por eso que la ley de concursos mercantiles trata de hacer más eficaz y equilibrado el proceso,
intentando subsanar lagunas y ventajas extremas que se otorgaban con la ley anterior. Sánchez Santiago opina que con la ley de concursos mercantiles se busca establecer un procedimiento ágil, equilibrado y eficiente, con el fin de resolver de la forma más acertada los problemas entre acreedores y deudores. Acosta Romero, él menciona que con esta ley se busca una prontitud en la solución de problemas. De igual forma se hace uso de especialistas en materias financieras, contables y económicas, para facilitar así el trabajo del juez, además confiando que el análisis sobre la empresa sea más profesional y por lo tanto se logre evitar en la medida de lo posible la enajenación de los bienes del comerciante. Ok, gracias. Modificaciones en el procedimiento. Vamos. A diferencia de la ley de quiebras y suspensión de pagos, así se llamaba la ley, o así se llama la ley que está cesada, que regulaba las figuras de la suspensión de pagos y la quiebra, la ley de concursos mercantiles, como ya se señaló, propone un solo procedimiento con dos etapas sucesivas, la conciliación y la quiebra. En la primera de las leyes indica, ¿sale? O sea, en la ley de quiebras indica el inicio del procedimiento se podía dar solicitado la suspensión de pagos, la cual era formulada por el comerciante, con lo cual se convocaría a sus acreedores para la celebración de un convenio que previniera la quiebra. Ochoa Olvera, ¿no? Autores de derecho, abogados, autores, menciona que la suspensión de pagos podía definirse como el beneficio que otorgaba la ley a los comerciantes, a las empresas, el estado jurídico que impedía los cobros y por el cual se suspendían procedimientos y ejecuciones individuales en contra del patrimonio del comerciante, haciendo inexigibles los primeros e improcedentes los segundos, a la vez que los créditos insolutos dejaban de producir intereses. En pocas palabras, era la última oportunidad que se le otorgaba al comerciante para poder rehabilitar la empresa, siempre y cuando existiera posibilidad para la misma. Es importante destacar que en la ley de quiebras y suspensión de pagos no se establecía un tiempo determinado de duración para el beneficio de suspensión de pagos, lo cual ocasionaba abusos y fraudes que provocaban desconfianza e inseguridad jurídica, razón por la cual se insistió en la necesidad de una nueva ley para que el deudor se pudiera beneficiar de la suspensión de pagos. Era necesario la presentación de un convenio llamado preventivo, en donde el deudor planteara la forma de reactivar la empresa y la manera en que cumpliría sus obligaciones. De hecho, el cumplimiento de dicho convenio condicionaba la terminación del procedimiento, ¿sale? Por el contrario, la ley de concursos mercantiles, al regular la conciliación, busca que el comerciante llegue a un convenio con sus acreedores, siendo el conciliador quien procure que llegue a dicho acuerdo. El convenio, además de manifestar un plan de rehabilitación de la empresa, debe considerar el pago de los créditos a cargo del comerciante. Suscrito el convenio, el conciliador se lo entregará al juez, el cual lo presentará a los acreedores reconocidos, quienes podrán oponer las objeciones que consideren procedentes. Posteriormente se da la aprobación del convenio por parte del juez y en su caso estarán obligados a cumplirlo el comerciante y los acreedores. Para la etapa de conciliación, como ya se mencionó, la ley de concursos mercantiles establece un término de 185 días naturales, contados a partir de la última publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, el cual puede ser prorrogado hasta en 2 ocasiones por 90 días naturales, siempre y cuando el plazo total no exceda de 365 días, o sea, un año. O sea, no creo que esto de la disolución, liquidación y en otro caso el concurso mercantil es de un día para otro, o de un mes o 2 meses, puede llevarse hasta un año. Durante la conciliación de la administración de la empresa corresponde al comerciante, salvo que el juez apruebe su remoción a solicitud del conciliador. Recuerden algo, cuando es una empresa que está en liquidación, el problema puede ser uno de sus mismos representantes legales, pero ya cuando es un concurso mercantil,
y es un tercero, y es un comisario que envía el juez. Respecto de la ley de quiebras y suspensión de pagos mencionaba que la administración de la empresa correspondía al síndico, que tomaría todas las medidas necesarias para la conservación de los bienes y derechos del deudor tendientes a cubrir los créditos a su cargo. Si se agota la etapa de conciliación sin solución, o bien sin que el convenio se cumpla, en lugar de seguir con la etapa de quiebra o se establecía con la ley anterior, se liquidará a la empresa buscando obtener el mayor producto posible para, con el resultado de la venta, pagar a los acreedores reconocidos, ya que con el tiempo los bienes bajan de valor y se puede ocasionar que no se puedan cubrir todos los créditos, aunque se vendan todos los activos. ¿Sale? Conforme a la ley de concursos mercantiles, por lo que toca al reconocimiento de los créditos, este se realizará paralelamente al periodo de conciliación, en lugar de secuencialmente como lo establecía la ley de quiebras y suspensión de pagos, con lo cual se elimina cualquier obstáculo que pueda demorar el proceso. De igual forma, existe una diferencia dentro de la clasificación de los créditos. La ley de quiebras y suspensión de pagos, en su artículo 261, señalaba que los acreedores se clasificaban en los grados siguientes, ¿no? Aquí tenemos acreedores singularmente privilegiados, acreedores comunes, acreedores comunes por derecho civil, etc. Por otro lado, la ley de quiebra y suspensión de pagos, la quiebra podía iniciarse de no haberse logrado la rehabilitación del impuesto del comerciante, de los acreedores, del Ministerio Público o de oficio por el juez cuando observara muestras de la cesación de pagos. ¿Sale? Vamos, la quiebra. Si me puedes apoyar, por favor, Maya. La quiebra, este párrafo. En general, la etapa de quiebra guarda los mismos fines que se establecían con la ley de quiebras y suspensión de pagos, pero con algunas modificaciones. Como se mencionó con anterioridad, en la ley de quiebras y suspensiones de pago, la quiebra podría iniciarse de oficio por el juez cuando observan una situación de cesación en el pago de las obligaciones del comerciante. B, por solicitud del comerciante. Uno o varios de sus acreedores o del Ministerio Público. Mientras que de acuerdo con la ley de concursos mercantiles solo puede declararse a solicitud del comerciante. B, cuando el término para la conciliación y sus prórrogas hubieran llegado a su fin sin que se sometieran al juez un convenio para su aprobación, o bien C, porque el conciliador lo solicite basado en la imposibilidad de llegar a un convenio entre las. Ok, muchas gracias, Maya. Por otra parte, con la ley de quiebras y suspensión de pagos, no se especificaban las formalidades para que una vez firme la sentencia de quiebra y concluido el reconocimiento de los créditos, se enajenara el activo. Simplemente se establecía que el síndico procediera a la venta de los bienes del comerciante, para lo cual propondría al juez la forma y modos de enajenación, quien resolvería lo conveniente, en tanto que la ley de concursos mercantiles dispone claramente el procedimiento de subasta, con un plazo para la misma no menor a 10 días ni mayor a 90, contados a partir de la fecha en que se publica por primera vez la convocatoria de esta. Eliminación de la clasificación de la quiebra. Con la ley de concursos mercantiles se elimina la clasificación de la quiebra en fortuita, culpable o fraudulenta. Se entendía como quiebra fortuita cuando el comerciante sobrevenían infortunios que perjudicaran o que redujeran su capital al extremo de tener que cesar sus pagos. Era considerada culpable cuando el comerciante realizaba actos contrarios a las exigencias de una buena administración que hubieran producido, facilitado o agravado el estado de cesación de pagos. Por otro lado, se consideraba fraudulenta cuando se realizaban actos o operaciones que aumentaran su pasivo o disminuyeran su activo, no llevaran los libros de contabilidad o bien los alterara, falsificara o destruyera para hacer imposible deducir su verdadera situación. O bien cuando, con fecha posterior a la de retroacción, favoreciera a uno de los acreedores haciéndole pagos o concediéndole garantías o preferencias
que éste no tuviera derecho a adquirir. En contraste, la ley de concursos mercantiles establece los supuestos de conducta que tipifican delito. Si el comerciante es declarado en concurso mercantil, será sancionado con pena de 1 a 9 años de prisión por cualquier acto o conducta dolosa que cause o agrave el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones, entendiéndose como tal cuando lleve su contabilidad de forma que no permita conocer su verdadera situación financiera o la altere, falsifique o destruye. Será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión cuando, requerido por el juez que conozca del concurso, el comerciante no ponga su contabilidad dentro del plazo concedido a disposición de la persona que el juez designe, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Bien, aquí van medidas cautelares, las figuras del visitador y el conciliador, ¿sale? La figura del interventor, y bueno, ya son más temas o puntos, ¿sale? De esta, en comparación de estas dos leyes, ¿sale? Les dejo de compartir mi pantalla. Mi pregunta es, no sé si tengan alguna duda en este aspecto de las generalidades, ¿sale? En su tema son generalidades de disolución, liquidación y concursos mercantiles. No sé si alguien en estos 3 minutos que nos quedan de sesión me pueda dar alguna aportación. ¿Sale? Bueno, en el caso de Clara y Tere tendría que ser por chat, creo que no funcionan sus micrófonos, pero Liz y Maya, si pueden hacerlo de manera oral, ¿no? A través del micrófono. Entonces, Liz, no sé qué me pudieras aportar con respecto a lo que vimos en la sesión del día de hoy, ¿no? Fueron estos 3 temas, ¿no? Disolución, liquidación y concursos mercantiles, ¿cómo se unen? ¿Cuándo se da cada uno? O en general tu opinión, ¿qué me puedes decir de estos temas? ¿Conocen ejemplos de la vida real de empresas que han, pues se le dice así, ¿no? Coloquialmente, pues, quebrado, ¿sale? ¿Qué me puedes decir, Maya? ¿Qué me puedes decir, Liz? ¿Quién dice yo? No se amontonen. A ver, Liz, te pregunto de manera directa, ¿alguna aportación que puedes hacer? En pocas palabras, poquísimas palabras. Liz, Lisbeth, sin pena, o ya no estás por acá. A ver, Maya, creo que contigo pues concluiríamos, sería la única. Y pues no sé si me puede hacer una pues aportación general, ¿no? De lo que vimos el día de hoy. Una pues tipo conclusión, por así llamarle, ¿no? Bueno, yo entendí que la disolución es algo previo a la liquidación y no es el fin o la extinción de la sociedad. Y igual después de que la sociedad esté disuelta, podrá conservar su personalidad jurídica. La liquidación ya es la fase final de la disolución. Su objetivo sería concluir las operaciones sociales pendientes e igual una vez realizada deja de existir la sociedad. Y el concurso mercantil es un recurso que se utiliza cuando los socios ya no pueden pagar las deudas que tienen. Entonces recurren a esto para que les den un plan o una mejor solución y puedan saldar todas sus deudas. Pues correctísimo, muy preciso, muy concreto, muy específico en la parte teórica. Realmente es un mundo, yo les decía al comienzo, contablemente, pero ténganlo esto en su mente. A grosso modo, imagínenselo. Cuando una empresa se liquida de manera voluntaria, bueno, y también de manera por insolvencia, pero ahí ya entra entonces la parte de la
del concurso mercantil, ya sea conciliación o directamente a la quiebra, pero bueno, nos basamos, ubíquenlo aquí, de manera voluntaria, ¿sale? Cuando una empresa se liquida, porque los socios pues ya quieren desaparecer la empresa, ya no quieren seguir trabajando en la misma, ya se cumple el objeto social, o simplemente quieren cerrarla para abrir otra, ¿sale? Esa liquidación, ¿sale? Es ajustar las cuentas, irlas saldando, todas las cuentas que tengamos, con las depreciaciones, amortizaciones, ¿sale? Llevarlas a los gastos, ajustarlas, saldarlas, ¿sale? La cuenta de bancos, y al final quedarnos con las cuentas de, de capital, obviamente porque pues, no tenemos problema de cobertura con nuestras deudas, con proveedores y acreedores, con el sueldo de los trabajadores, ¿sale? Eso es un mundo aquí también, porque si la empresa cierra y tienes trabajadores, pues entonces hay una indemnización que dar o que hacer, ¿sale? Contablemente eso también se registra, y pues bueno, la idea es que la empresa quede cerrada correctamente en una liquidación voluntaria, en la cual tanto los liquidadores, que son representantes legales, los de recursos humanos y los contadores, bueno, ahí tienen cabida, ¿no? Y pues esto no lo hace solamente una persona, sino todas las personas de la empresa que más pudieran ser partícipes, ¿no? De esta misma, desde luego, los liquidadores, los contadores, recursos humanos y abogados, ¿sale? Para ir liquidando, porque tiene su chiste, ¿sale? No es cualquier cosa, ¿sale? Entonces, véanlo así en su mente, a grosso modo, y de esa manera en el aspecto contable, ¿sale? Por mi parte es todo. Si no hay alguna otra duda, sugerencia, comentario, aclaración, retroalimentación, aportación, pues entonces Dios mediante nos estaríamos escuchando el día martes en nuestra última sesión, que es de una horita, y bueno, veremos temas también en el aspecto general de lo que es fusión, escisión y fusión y transformación de las empresas, ¿sale? Porque el día jueves de la próxima semana pues es su examen. Hasta lo que veamos el día martes entrará para el examen del día jueves, ¿no? Que lo que más nos interesa pues son los casos prácticos, y pues ya en estos dos últimos temitas, que tienen 3 cada uno, ¿no? Eh, eh, disolución, liquidación y concursos mercantiles, escisión, fusión y transformación, son 6 últimos temitas, y ahora estamos viendo nada más en la parte teórica básica, fundamental, ¿no? Para que se entiendan esos conceptos, y pues hasta el día martes, repito, entrarían los temas para el examen del día jueves. Que estén muy bien, cuídense mucho, que sigan teniendo excelente mañana, excelente día, excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, excelente fin de semana para todos.